actividades. Bien. Han estado tranquilos, buenos, fructíferos. Espero que hayan tenido bonitos días. Y si no, vayan mejorando. Muy bien. Hoy nos toca trabajar los modelos de intervención. Sí se logra ver, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Perfecto. Hoy vamos a ver estos modelos de intervención, como les comentaba. Ya vamos a ver específicamente dos modelos de intervención que van a ir dándonos también una pauta del trabajo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? Estos modelos de intervención nos van a brindar una guía para que nosotros pues no estemos así perdidos como cuando intentamos dar los primeros auxilios psicológicos y de repente tenemos la duda si es que lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Tampoco es que busquemos a través de estos modelos que todo se haga de la misma manera, sino que estos modelos nos brindan una ayuda inicial, ¿no? Nos brindan este marco de trabajo que nos va a permitir, pues, saber por dónde vamos a empezar, de repente, cómo vamos a organizar la intervención, ¿ok? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros conozcamos estas guías o estos modelos, porque justamente cuando una persona entra en crisis, ¿no? Nosotros como agentes o nosotros como la primera línea a dar el auxilio psicológico, ¿no? A veces no podemos, o de repente nos enfrentamos a esta demanda, ¿no? Emocional de la persona que está pasando por esta crisis, por este momento, el tener que contemplar varios factores, ¿no? El aula, el entorno, de repente, el tratar de leer todas las señales en el momento para poder decidir. Entonces, son varios factores que involucran en la decisión de que nosotros intervengamos o no. Pero creo que más que el que lo hagamos o no lo hagamos es al principio el miedo de lo vamos a hacer bien, no me voy a exceder, o sea, no lo voy a afectar más. Entonces, cuando tenemos estas condiciones, pues, ¿no? El que nosotros improvisemos definitivamente que vamos a causar daño, ¿no? Por eso es que los modelos de intervención en primeros auxilios psicológicos tienen esta función clave que es el ordenar la respuesta de la gente, ¿no? El ordenar la respuesta que nosotros tenemos, para que ésta sea breve, proteja a la persona que necesite el acompañamiento en el momento y sobre todo sea efectiva. ¿Listo? Entonces, así vamos a empezar nuestra clase hoy, entendiendo que los protocolos o los modelos de primeros auxilios psicológicos no son rígidos, ¿ok? Y tampoco van a requerir que se haga una intervención clínica, ¿ok? Entonces, este modelo de los primeros auxilios psicológicos, ¿qué es, chicos? ¿Qué es lo que va a buscar, no? Priorizar la seguridad y la estabilidad emocional. Delimitar qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y también facilitar el que podamos derivar oportunamente, ¿ok? Cuando nosotros derivamos oportunamente, ya estamos protegiendo tanto a quien está afectado como a nosotros brindando la ayuda, brindando la contención en el momento, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores. Acuérdense que cuando nosotros brindamos el apoyo o brindamos el acompañamiento, no solamente es para que a la persona que está en ese momento afectada pueda recuperar o pueda estar segura,
sino también que nosotros como facilitadores o como proveedores de este primer auxilio psicológico también estemos en buenas condiciones. También es tu protección y la protección de la otra persona. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos estudiado, ¿no? Durante estas ya 3 sesiones pasadas, ¿no? Hemos visto ya que son los primeros auxilios, hemos entendido cuáles son sus principios, cómo tener en cuenta esos principios para poder hacer el trabajo de intervención, ¿no? El trabajo de intervención. Sí, cuando nosotros, sin embargo, cuando nosotros vamos a enfrentarnos a estos momentos que son reales de crisis, a veces se nos puede olvidar el qué hacer, se nos puede olvidar estos principios. Entonces, estos modelos de intervención nos van a ayudar para que nosotros pues tengamos esta guía. ¿Listo? Muy bien. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno que se siguen uniendo. Hay una frase que nosotros, bueno, aquí en mi entorno de amigos o en mi entorno académico, siempre solemos usar, ¿no? Somos los que somos. Los que quedamos, esos somos, ¿no? Leímos y protagonizamos. Dice. Entonces, sí es importante, ¿no? Estamos aquí los que queremos culminar, los que queremos terminar, de repente por ahí algún otro factor ha ocurrido que que no podemos culminar, pero lo importante es que nosotros estamos completando esta instrucción, ¿no? Para no quedarnos solamente con los principios, sino ya viendo netamente cómo se elabora cuáles son estos modelos y la última clase, pues que vamos a hacer nuestro plan, ¿no? Nuestro plan de intervención, porque como les platicaba, esto no es algo que nosotros pues vayamos a improvisar. Se tiene que practicar, ¿no? Justo hoy en el trabajo conversaba con la jefa del departamento de enfermería y le decía, ¿no? ¿Cuántas veces de repente por desconocimiento, hasta con nuestros propios colegas, están en crisis, están agobiados, necesitan este apoyo, esta escucha nada más, y de repente nosotros no sabemos qué hacer y recurrimos a comentarios desatinados, recurrimos a bromas, porque es nuestro recurso, es la forma en como nosotros de repente podemos lidiar con la atención, pero no todas las personas están preparadas para ello, ¿no? No a todos el humor les ayuda a aliviar la tensión. Entonces, cuán importante es estar formados para esto, cuán importante es tener este criterio, ¿ok? Para que nosotros podamos brindar, somos lo que somos y estamos los que estamos. Así es, parece redundante, pero es una filosofía eso. Así es, no hay nadie más, no hay más aquí. Muy bien, entonces con esta, digamos así que bajo esta misma lógica, ¿ya? Hoy vamos a trabajar 2 modelos que son complementarios, no es que uno sea mejor que el otro, son 2 modelos complementarios de lo que es la intervención en primeros auxilios psicológicos. Entonces, el primero, que es el modelo ACCE o ACCE, es un modelo que ha sido adaptado, ¿no? A brindar los primeros auxilios psicológicos, sobre todo en el campo educativo, en el ámbito educativo, y que organiza la intervención, digamos así como en etapas, ¿no? En pasitos. Y el otro que vamos a ver, el modelo que se utiliza o el modelo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, que es el 3L, es Look, Listen and Link, ¿no? Que es mira, escucha y conecta. Entonces, este modelo es completamente o ampliamente utilizado en contextos de emergencia, ¿ya? Por eso es que la OMS incide mucho en la preparación, incide mucho en la capacitación en este modelo de las 3 L's, porque ambos modelos nos permiten a nosotros que podamos conectar con la misma lógica. ¿Qué queremos hacer? Observar, ¿qué queremos hacer? Mantener la seguridad, ¿no? La integridad de la persona, contener la crisis, ¿no? Entender qué es lo que está ocurriéndole a la persona y conectar con la persona. ¿Sí? No asumimos roles terapéuticos en ese momento.
les platicaba al principio del curso, lo que hacemos es, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que hacemos es trabajar ese primer paso que la persona requiere, que es tranquilizar, sentirse acompañado, sentir que no está solo en este mundo, ¿no? Sentir que así como que lo que él está pasando no es exagerado. Entonces, esto es lo importante. No vamos a asumir roles terapéuticos, pero sí vamos a buscar, ¿no? Este primer acercamiento que es el acompañamiento. Ahora, aquí, antes de entrar al modelo AXE, aquí hay algo importante que entender también, y es que dentro de estos modelos también se toma en cuenta la capacidad o la voluntad que pueda tener la persona que brinda los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Entonces, Karina. ¿Sabes que me estaba dando cuenta recién? Que quizás muchos de nosotros que estamos en el grupo, en las clases, hayamos tenido también en algún momento la necesidad de haber sido socorridos, digamos, por estos primeros auxilios, porque creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, algún momento quizás de crisis en donde nos sentimos superados. ¿Me estaba dando cuenta de eso? Sí, es que es cierto, mira, por ejemplo, una noticia impactante puede volverse una crisis para una persona. La pérdida de su trabajo, el descubrir de repente que por allí hay una pérdida de la pareja, ¿no? Un rompimiento, la fractura del ideal que uno tiene de la pareja, compañeros, amigos, ¿no? Entonces, de repente estas malas noticias que no podemos manejarlas y que ni siquiera las habíamos contemplado como posibilidades, ¿no? De repente por allí el que confiaste en una persona y esta te pagó mal, ¿no? Entonces viene esta ruptura de, si no se sabe manejar esto, viene esta ruptura de todo el mundo es así, no vale la pena confiar, ¿no? Que es un mecanismo que ayuda a un falso control, digámoslo así, que permite pues que las personas puedan levantar sus corazas, ¿no? Protegerse. Entonces, sí pasamos por esto, las malas notas que de repente estamos por recibir, de repente la pérdida de dinero, entonces todos hemos pasado por situaciones en las que en realidad requerimos el acompañamiento, ¿no? Y dependiendo de quién ha estado allí al lado para poder manejar, para poder sobrellevar esto, es que nosotros hemos podido superar, ¿no? Echen en cuenta desde que han estado pequeños hasta la fecha, gracias Karina por llevarnos a esta reflexión, ¿no? En realidad, ¿cuántos momentos de crisis he tenido? ¿Y quiénes han estado allí? O, cuando yo estoy en problemas, ¿a quién recurro? ¿Y por qué es que recurro a esa persona? Por qué necesito de repente la tranquilidad de esa persona, o de repente la escucha, o de repente este calor o esta mirada humana, o de repente estas palabras de consuelo, estas palabras de acompañamiento? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos preparados para esto, ¿no? No queremos que pasen desgracias, pero el hecho de estar preparados y tener este entendimiento para poder atender estas situaciones o estas demandas, ya nos preparan, no solamente porque yo soy buena y lo quiero hacer, sino también para protegernos. Acuérdense, importante, yo tengo que estar bien para poder dar. Si yo no estoy bien, no puedo dar, y tampoco es que me puedo arriesgar si es que yo no tengo no tengo el conocimiento, ¿no? No reconozco estos factores que debo considerar para mi autoconservación o mi autoprotección. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto así, a grosso modo, cómo es que es importante entender cómo funcionan los auxilios psicológicos, ¿ya? Y sobre todo tener en cuenta estas guías que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Esta clase está bastante cortita, así que he preparado un caso para el final de la clase, pero sí me gustaría que ya en esta parte nosotros vayamos haciendo cuenta de esta reflexión que les decía, que vayamos
pensando en estas situaciones que de repente hemos encontrado de crisis o nos ha tocado vivir esta crisis, ya sea personal o ya sea atendiendo a otra persona, y cómo es que la han experimentado, ¿no? Para allí nosotros ir identificando qué estuvo correcto y en qué se falló. Esta es la forma en cómo nosotros vamos a poder practicar, ¿ok? Es la forma en cómo vamos a poder practicar. Como creo que les decía en la clase anterior, es más fácil saber qué es lo que no debo hacer que conocer qué es lo que sí debo hacer. Porque hay muchas cosas que puedo hacer, pero si yo me centro en esto que no debe pasar, que no debe ocurrir respecto a estos primeros auxilios psicológicos que voy a brindar, entonces voy a estar más protegido, ¿listo? O protegida. Muy bien, hasta aquí. Espacios para reflexión, alguien que quiera acotar algo. No, ya arrancamos con los modelos de primeros auxilios psicológicos. Muy bien, a ver, tienen espacio un ratito, si no, continuamos. ¿Avanzamos? ¿Sí? Perfecto. A ver. Muy bien. Este primer modelo, que es el modelo ACCE, es el modelo de la A de acercamiento, la C de contención, la otra C de clarificación y la E del enlace, ¿no? Que es cómo abordas, ¿no? Cómo contienes, cómo validas en ese momento, cómo clarificas las necesidades, priorizas las necesidades, que esto va a permitir que nosotros, pues, activemos este principio de seguridad, ¿no? De integridad. Y el enlace con apoyos, que es el derivar, ¿no? Es lo que hemos venido estudiando en las clases anteriores. Entonces, este modelo ACCE es una adaptación operativa, ¿no? Para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos, que lo que nos va a permitir es intervenir, sí, de manera ordenada, de manera breve y segura, ¿no? Este modelo es especialmente útil cuando nosotros estamos trabajando dentro del contexto educativo. Ahora, cuando hablo del contexto educativo, no solamente me refiero al colegio, por si acaso, ¿ok? Me refiero, por ejemplo, a la educación superior, ya sea técnica o universitaria, a los cursos de formación también, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con educación, todo lo que esté ligado a educación, también se activan estos protocolos, estos modelos, ¿ok? Entonces, especialmente es útil en estos contextos donde las crisis ocurren así, a la velocidad de la luz, diríamos, ¿no? Y definitivamente requiere que nosotros tomemos decisiones claras, ¿ya? Espérenme un momentito para poder poner en silencio el teléfono. A profundizar, ¿no? En la clínica, sino lo que busca es contener, lo que busca es estabilizar y lo que busca es conectar. Entonces, el acercamiento es esto de cómo me acerco, ¿ok? El cómo me acerco importa tanto como lo que digo. Entonces, no es que me voy a meter así para yo quiero, ¿no? Es importante el cómo yo abordo a la persona, ¿listo? Entonces, este acercamiento es el primer momento de intervención, lógicamente. Y el objetivo aquí es que podamos establecer el contacto humano, ¿ok? Este, un ratito, por favor, un ratito. Ellos, muy bien.
les comentaba, ¿no? Que el objetivo de este acercamiento es establecer el contacto humano. Entonces, en este primer paso del ACCE, aquí vamos a evaluar si es que en realidad la persona a la que nosotros ya hemos identificado las señales está dispuesta a recibir ayuda. ¿Ok? Ahora, ¿todos pueden necesitar los primeros auxilios psicológicos? Sí, pero hay que saber leer si es que está dispuesta a recibir la ayuda, ¿no? Segundo punto, si el entorno es seguro, ¿listo? Entonces, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta. ¿La persona requiere ayuda? ¿Está dispuesta a recibirla? Sí. ¿El ambiente en el que estamos es seguro? Sí, segundo check. Entonces, allí recién nosotros nos presentamos como agente de apoyo. ¿Listo? Recién allí. Si la persona no está dispuesta a recibir ayuda, pero el ambiente sí es seguro, no me voy a exponer. Acuérdense. Tengo que brindar el apoyo, tengo que brindar el acompañamiento, pero tengo que también considerar mi integridad. ¿Listo? Entonces, 3 pasos o 3 aspectos en los que nosotros debemos evaluar antes de que ofrezcamos este acompañamiento. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer este acercamiento? ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer este acercamiento? Miren, de repente imaginemos este escenario, ¿no? Dentro del aula tenemos un compañero, ¿no? Un adolescente que está llorando o un niño que está llorando. Y nos acercamos y le decimos, ¿no? Cálmate, vamos a hablar ahora, vamos, salgamos para hablar ahora, cálmate. Entonces, esta sería una forma, digamos, adecuada de poder presentarnos, de poder acercarnos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no es una forma adecuada? ¿Qué está fallando en esa presentación? Porque la persona no siempre va a estar dispuesta a hablar, ni va a poder estar, pues, abierta a contar lo que le sucede. Está exacto, sí, gracias Jamie. Y también, ¿no? Marcela por ahí ha dado en el punto también, porque estoy imponiendo. O sea, lo primero que estoy haciendo es ir respetando su proceso de dolor, su proceso de crisis, es cálmate. Entonces, desde allí ya hay una resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que podría ser esta forma de presentarnos de manera calmada y con claridad? ¿Cómo podríamos presentarnos en esta situación? Podríamos decirle que pues simplemente estamos ahí acompañándolo y escuchándolo y pues si quiere hablar estaremos ahí para él, como pues permitiéndole que hable o que llore y que se pueda desahogar. Claro. ¿Y ustedes le dirían su nombre en ese momento? ¿Qué dicen? ¿Será bueno decirles, hola, soy Jessica, no sé, veo que estás pasando por un mal momento, ¿no? ¿Te gustaría que te acompañe? ¿Te gustaría que esté cerca en caso necesites ayuda? ¿Sería una forma de poder ofrecer o acercarnos? ¿Sí? ¿De qué manera lo harían ustedes? ¿Cómo se acercarían? Bueno, yo le diría, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Jamie Alejandra, soy psicóloga, estoy pues para lo que necesites en este momento para ti, algo así. Sí, es así, ¿no? Nosotros vamos acercándonos, como les decía, de manera respetuosa, ¿no? Con calma. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que es importante el tono de voz, la postura corporal, ¿no? Entonces, si yo voy y le digo, ya cálmate, cálmate para poder hablar, porque si no, no te vamos a entender. Entonces, de esa forma, ni siquiera utilizamos un tono de voz adecuado, no proyectamos calma en nuestra postura o en las palabras, ¿verdad? Entonces, no sería una forma correcta de presentarnos. Ahora, ¿creen ustedes si uno de los aspectos claves es también el respetar la distancia física? Si yo voy y a este mismo joven lo veo llorando, voy y lo abrazo, ¿será
que estoy respetando este espacio físico, esta distancia física? No, pero yo creo que si el paciente está en una crisis fuerte, lo que se le puede decir es si puedes agarrar, si se pueden agarrar de manos para transmitirle un poco más de confianza y apoyo. Claro, lo propones, ¿no? Lo dejas como un condicional en caso de que la persona lo necesite, Claro. ¿cierto? Muy bien. Entonces, si otro de los aspectos que vamos a considerar dentro de este primer acercamiento es el evitar. Hola. Sí, soy Marcela. Justo Marcela. en este punto que se está tocando del acercamiento. A mí me tocó, yo trabajo con alumnos de universidad. Okay. Y en una ocasión me tocó abordar justamente un caso con un alumno que justo estaba en crisis y el jovencito estaba en la puerta del servicio médico y lo veo que bailaba, como que bailaba el alumno y cuando observo mejor, el chiquito estaba llorando, desesperado y no sabía qué hacer y yo dije, ya mucho. Sí, y entonces yo le digo, pasa. Cuando yo le hago así con la mano pasa, viene corriendo y se me abraza. Se abalanza. Se abalanza en mí. Yo en un primer momento no sabía cómo reaccionar porque es la primera vez que estoy escuchando los primeros auxilios, pero sí ya había abordado otros casos. Y entonces la misma experiencia te enseña, pero ya aquí el alumno se me abalanza a mí, se abraza en mí. Y yo observé al contorno, estaba el señor que maneja la ambulancia, la médico estaba saliendo a recepción y entonces yo también lo abracé porque una que lo conocía al alumno, el temor era que me podía atacar o algo, hacerme, ¿no? Y ahí respondí y lo traje a tópico. En tópico ya empecé a hablarle, ¿no? Nos sentamos y fui así poquito a poquito calmando, ya se fue calmando y como que quería regresar nuevamente la crisis y le digo, mírame, le digo, hice que fije la mirada en mí y poquito a poquito el alumno se fue calmando, luego ya le di agua de azahar, ya se tranquilizó y finalmente pues salió del cuadro. Esa fue mi experiencia que me tocó, fue una primera vez que la verdad que me asusté en un primer momento, pero como vi a mi alrededor que había gente que me podía auxiliar también a mí, ¿no? Y justo en el tema que estamos, quería compartirlo. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias a ti por la experiencia. Miren, justo lo que tú manifestabas de que el niño se lanza a abrazarte, eso nosotros, así en cuestión de segundos, lo interpretamos como este permiso que te da la persona para que puedas intervenir, ¿no? De hecho, más que palabras, en ese momento el contacto, el sentir que alguien te protege, de hecho ya transmite la calma, ¿no? Entonces, este primer acercamiento sí tiene que ser un momento en el que nosotros podamos establecer este contacto humano. Acuérdense, este contacto humano. Porque si de repente el niño viene corriendo, busca, te rodea con los brazos, busca el refugio y de repente nosotros así, ¿no? Así, las manos levantadas. Entonces, ese primer contacto ya de por sí dice, hey, aquí no me toques, no me abraces, ¿no? De repente, también a veces nosotros debemos cuidarnos un poco también porque digamos así, que alguien en crisis puede interpretar, pero eso es cuando ya hay alguna patología, ¿no? Pero puede interpretarlo mal, pero lo importante es que en ese momento el acercamiento, pues nosotros lo brindemos de manera respetuosa, ¿no? Si requiere la otra persona el estar cerca, ¿no? Este contacto físico de repente o este contacto emocional, entonces tenemos que brindarlo. ¿Listo?
Yamile dice acerca de apartarlo del momento en crisis. Sí, es importante. Ahí acuérdense, la seguridad. Entonces, Marcela dibuja muy bien esta figura de qué hacer, no sé qué hacer. A veces actuamos hasta por instinto. Por instinto es que lo brindamos, pero más que instinto es por esta respuesta humana. ¿Ok? Es así, es instintiva el querer acompañar. Entonces, cuando nosotros ya lo hacemos ahora, no solo por instinto, sino también con conocimiento, entonces eso va a potenciar el que nosotros podamos brindar este acompañamiento sin confundirlo con interrogatorio. ¿Okay? Entonces yo lo aparto, lo llevo a un lugar, lo primero que yo busco es calmarlo, pero si yo voy a hacer esta contención con la intención de saciar mi curiosidad o mi morbo, no estoy ofreciendo primeros auxilios psicológicos, ¿ok? Entonces acuérdense, el criterio para brindar estos primeros auxilios psicológicos es que el contacto sea seguro, que no sea autoritario, ¿ya? Acá hay una ley que no permite el contacto. Sí, de hecho, hay ciertas restricciones, pero a veces en el momento se da. O sea, la persona busca eso, le calma eso. Entonces, permítese el acercamiento, pero evitar, ¿no? Evitar, por ejemplo, el hacer esto, ¿no? Que se puede malinterpretar. Entonces, permítese el acercamiento, no rechazas, pero tampoco es que contienes físicamente, ¿no? Por completo. Entonces sí hay cosas en que en la misma práctica nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Hay momentos en los que sí definitivamente no puedes no tener este contacto físico, este acercamiento físico. Respetas el espacio de la intimidad de la otra persona, pero ofreces este acercamiento, ¿no? Ya a medida que nosotros vamos experimentándolo, vamos a ir también puliendo un poco de qué tanto puedes permitir este acercamiento. ¿Listo? En el segundo punto tenemos el de la contención emocional. Entonces, la contención emocional es les he puesto allí, ¿no? La contención busca disminuir la activación emocional, dice, y también la activación fisiológica. Entonces, no pretende quitar el malestar, ¿ok? Ni pretende ocultar ese malestar o distraernos de ese malestar. Aquí el propósito de la contención emocional es que primero regulemos y luego comprendamos. De nada, Marcela, es mérito de todos ustedes. Esta información siempre está ahí a la mano, solo basta que nosotros nos decidamos, pues, ¿no? El poder aprender para poder trabajar esto. Yo les prometo en realidad que cuando ustedes en adelante se les presente una situación similar, ¿no? Ustedes van a saber cómo reaccionar. Las primeras veces van a tener de repente dudas, pero van a recordar lo que antes por instinto hacían y ahora ya lo van a recordar por conocimiento. Entonces van a tener menos margen de error o miedo al poder atender, ¿ya? Al poder atender. Y lógicamente que cuando vean una situación así y evalúen que las condiciones lo protegen a usted como proveedor del primer auxilio y que la otra persona sí está dispuesta a recibir la ayuda, entonces el poder brindarla y no pasar así como de largo, ¿no? No pasar así como que ni miro ni aquí ni para allá y si no lo veo, si no lo atiendo, no existe. Entonces, eso es lo que nos permite trabajar esta parte de los modelos de intervención de primeros auxilios, ¿ya? Entonces, acuérdense, antes de saber qué sucedió, de comprender qué sucedió, regulo. Entonces, ¿qué implica o qué significa regular? Significa que el adulto que acompaña o la persona que acompañe debe estar tranquila también, ¿ok? De repente yo voy y me impacta mucho lo que está pasando y me desespero y soy yo a quien terminan dándole los primeros auxilios, ¿no? Entonces, el primer punto para dar la contención o brindar la contención emocional es que yo esté tranquilo, yo como proveedor del primer auxilio, ¿listo? Y luego viene la corregulación emocional. Yo estoy tranquilo diríamos así, por
observación, por autoeficacia, la otra persona copia, transmitimos la calma, ¿ok? En el tono de voz, en la postura, en la presencia, transmitimos la calma, en la mirada, porque a veces nosotros estamos allí y estamos dolidos también de lo que está pasando, pero nuestra expresión o nuestra mirada no es de acompañamiento, sino de pena, ¿no? Entonces, esto tampoco es que acompañe a le da como que más peso a eso que estoy sintiendo y no logro regular. Entonces, la corregulación emocional es otra de las implicancias que debemos tener en cuenta para poder hacer esta parte de la contención. Y el tercer punto es el que pueda validar lo que está pasando, a la otra persona sin que yo dramatice o sin que minimice. Otro punto aquí, otro punto que estoy recordando es que yo no soy el centro de atención en ese momento, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Yo le hice esto, yo le di de acá, yo lo ayudé, no es tu mérito, es el mérito completamente de la persona a la que tú estás asistiendo. ¿Listo? Lourdes dice, en la mirada al mismo nivel de la persona. Sí, es que es parte de el contacto físico, es parte de esta conexión, ¿ok? Es parte de este acercamiento que vamos a poder hacer. ¿Qué necesitamos para poder brindar esta contención emocional? Insisto, en el tono de voz, distinto a que yo les hable así, ¿no? Ya, ustedes tienen que poner de su parte, la voz la tienen que cambiar, la tienen que modular, ¿no? Ya varias veces incidimos en que tienen que arreglar esto, que tienen que, su postura corporal también tiene que ser amable, cuando mi voz no transmite eso. Entonces, acuérdense, el tono de voz, ¿ya? El tono de voz de por sí calma. Entonces, una técnica clave para que nosotros podamos dar esta contención emocional es voz pausada, ¿ok? Tono bajo, ¿okay? Es como si la voz acariciara, calmas completamente a la otra persona, ¿ok? No vas a dar un discurso para que la otra persona, sí señores, para que la otra persona, eso sería muy autoritario, ¿no? No vas a dar un discurso para que la otra persona se pierda en lo que hables y en realidad no entienda de qué tratas de hacer. Entonces, las frases tienen que ser cortitas, ¿ok? Frases breves, la respiración también de nosotros. Gracias. La respiración también tiene que ser modelada, ¿no? Mi voz va a estar muy bajita, pero yo está quitado, entonces no estoy transmitiendo esa calma. Yo ya he bajado, sí, uno va aprendiendo a modular, ¿no? Y justamente en este rol, por ejemplo, en el que nosotros desempeñamos el acompañamiento, no como auxilio, ¿no? Jamie es psicóloga también, entonces aprendemos, es parte de la forma en cómo nosotros vamos a abordar o a trabajar, ¿no? Distinto con una persona que de repente la voz la sientes como que muy autoritaria, muy limitante, entonces como que cuesta un poquito conectar con ellos, ¿no? Entonces sí es importante esta técnica de la voz pausada, del tono bajo, ¿no? De que la respiración también vaya transmitiendo esta calma y la postura corporal pues no sea así, ¿no? Ya aquí estoy, en cuanto lo necesites, aquí te voy a acompañar, yo estoy cerquita, pero estoy con mis brazos cerrados, ¿no? O de repente estoy así mirando por otro lado. Entonces la postura corporal también tiene que brindar este mensaje de que aquí estás para acompañar. ¿Listo? Entonces, a ver, un ejemplo aquí. ¿Les ha pasado tranquilizar alguna vez a algún niño que ha estado en berrinche donde el llanto escalaba y bajaba, escalaba y bajaba? ¿Alguna vez? A veces nos dicen suavecita, ay, qué suavecitas, ¿no? Pero en realidad es la forma en como uno, en estos momentos, es lo que se necesita, ¿no? Hay momentos y momentos también. Uno requiere ser enfática, cambia. Si requieres
transmitir, por ejemplo, enojo, transmitir seguridad, cambia la forma en cómo expresas, ¿no? Entonces, sí, es importante que nosotros aprendamos a modular la voz, a entender la voz. Los gestos también hablan, ¿no? Puede que yo diga, no estoy molesto, pero yo, no estoy molesto, no lo estoy, ¿no? Entonces, no dice lo mismo. Tu expresión física, tu expresión corporal con lo que dices, con las palabras sobre todo. Sí les ha pasado con tener hacia una crisis, ¿no? Y estos niños, imagínense, una crisis en que el niño de repente empieza a hiperventilar, ¿no? Como el llanto como ahogado y tú, uy, se me queda aquí este niño, ¿no? Ese llanto así como que, ¡ay! Yo lo estoy escuchando en mi cabeza, el sonido, ¿no? De este llanto, agudito, y así como cortado, como ahogado, ¿no? Entonces, imagínense tener una situación de este niño. Entonces, de repente le dices, no, ya, tranquilízate, si no, viene y te el ropavejero. Mira, ahí está pasando esa señora, ve, te dejo y le digo que te lleve. No, ya, tranquilízate, cálmate. Lógico que no lo vas a lograr, ¿no? El niño va a ir corriendo detrás, a llorar, de repente a incrementar su berrinche, ¿no? Entonces, importante que en esta forma de contener, ¿no? Y digo, está bien, es terrorífico. A mí me engañaban así. Soy una niña traumada. Dice, sí me ha pasado con tener en adaptación con niños de UPSI. Entonces, tú le dices, ya cállate. Miren, que, por ejemplo, gracias Lourdes por el ejemplo, suele pasar muy seguido en los centros de estimulación o en las escuelas, ¿no? Que de repente la maestra o el auxiliar o el cuidador quiere restablecer la tranquilidad en el aula y utiliza la intimidación o el miedo para buscar restablecer, ¿no? Y le dice, ¿no? Ya, tranquilízate, mira, ahí hay camaritas, te están grabando. Igual, si tú no te calmas, yo voy a sacar mi teléfono y te voy a grabar para que papito y mamita vean cómo te estás portando. Entonces, en este momento, ¿nosotros estaremos conteniendo emocionalmente o estamos intimidando para que la tranquilidad se restablezca? En caso de personas agresivas, no puedes lidiar con ellas, no puedes razonar en ese momento. No recuerdo dónde lo leí o lo vi, pero hacían una comparación en el momento en el que uno está enojado. Imagínense que cuando uno está molesto, toda tu cabeza se llena de agua, ¿ok? Y al llenarse de agua se tapan los oídos. Y al estar así, entras como que encapsulado, ¿ok? Encapsulado y no oyes nada. No hay capacidad que te haga escuchar. Imagínense ustedes debajo de la piscina o en el mar, ¿no? Debajo del agua. ¿Logran escuchar lo que hay afuera? No, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la lógica no va a funcionar para poder, no se escucha nada, ¿no? Y la lógica no va a funcionar para poder calmarnos. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Qué nos va a beneficiar para poder calmarnos en ese momento, ¿no? El decirle, estoy aquí, ¿verdad? No me expliques nada, tranquilo. Vamos, de repente, si necesitas mi ayuda, aquí estoy cerquita. No te miro, pero estoy aquí cerquita, ¿no? Cuando estés listo, en el caso del ejemplo del niño que hace el berrinche, ¿no? Cuando estés listo, me llamas. Yo estoy aquí cerquita, aquí te miro, ¿no? Entonces, aquí estoy contigo. Entonces, ese es el acompañamiento. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a regular. Con adultos lo mismo, ¿no? Y es más, cuando nos toca de repente lidiar con adultos que hacen berrinches también, ¿no? Ese adulto que te quita la palabra, ese adulto que te ignora, ese adulto que de repente su comportamiento es hostil, ¿no? Entonces, también nosotros podemos utilizar muy bien. Noto que en este momento se te hace difícil el poder hablar de esto. Entonces, estoy cerca, cuando estés listo, ¿no? Llámame, yo estoy aquí. No, que voy a estar yo atrás de que reniega, que no sé cuánto. Tú estás conteniendo a la otra persona, ¿ok? Miren que esto no vendría a ser un primer auxilio psicológico, pero es una forma en que nosotros podemos ir aprendiendo esta contención emocional.
Sí, Yesenia, es que necesita mucho de la autorregulación del adulto o de la persona o del cuidador, ¿ok? Necesita mucho la autorregulación, si no, no vamos a poder hacer la contención emocional, no se logra. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es la C de la clarificación de necesidades. En este momento, en esta clarificación de necesidades, yo no me voy a fijar en lo que pasó, sino me voy a concentrar en lo que necesita la persona en este momento, ¿ok? Lo que necesita en este momento. Entonces, aquí, una vez que yo ya logré contener esta desregulación, yo lo que voy a hacer es buscar identificar las necesidades inmediatas. Me asustas. Buscar identificar estas necesidades inmediatas, ¿ya? No quiero reconstruir la historia, no quiero entender lo que pasó. No, no hace falta ahorita, no hace falta entender. Pero lo que se busca, ¿no? Lo que se busca en este momento es qué necesita. Eso es nada más. Yo tengo que identificar qué necesita la persona. Esa persona necesita, de repente, un espacio para respirar mejor. Bien. Esta persona necesita ocultarse por el miedo a la vergüenza o a la humillación. Perfecto. Entonces, le brindo eso. ¿Qué necesita ahorita? No es qué pasó para yo poder entenderlo. No, es lo que requiere en este momento. ¿Ok? Entonces, yo aquí no reconstruyo historias, yo aquí no busco entenderlo, no busco justificar, tampoco busco hacer un diagnóstico en ese momento. Entonces, las necesidades pueden estar orientadas a que se necesite de repente agua, ¿no? Se necesite un espacio para respirar mejor, por ejemplo, ¿no? Necesito descansar de repente. Entonces, eso es lo que tengo que identificar, ¿no? Quizás, ¿no? Contactar a alguien. Claro, claro, Karina, es eso. Eso es contener, eso es validar, eso es decirle, dale, puedes llorar lo que quieras, ¿no? Ya cuando estés tranquilito, cuando vaya esto pasándote, porque nosotros a veces impedimos que el niño sienta, ¿no? Queremos que ya apague rapidito esto que está sintiendo, pero a veces hasta a un adulto se le hace difícil. Imagínate a un pequeñito que está aprendiendo a contener, ¿no? A regular esto que siente y sobre todo a ponerle un nombre, a identificarlo. Entonces, no podemos exigir algo que no hemos enseñado, ¿ya? Entonces, les decía que esta clarificación de las necesidades puede ser necesidades físicas, necesidades fisiológicas, de repente el que sí necesites a una persona que esté ahí a tu lado, que te acompañe, o de repente contactar a alguien, ¿no? Entonces, recuerden, cuando se completan, ¿no? Según la pirámide de Maslow, cuando nosotros cubrimos las necesidades de seguridad, la persona puede avanzar, ¿no? Entonces, necesidad de seguridad es lo primordial. Si no, siempre estamos en estado de alerta, ¿listo? Y la última, que es la E, que es enlace con apoyos. Esta E tiene que ver, como les comentaba hace un ratito, ¿ya? Tiene que ver con que cuando nosotros brindamos el primer auxilio psicológico, esto no termine con nosotros, no nos agobie, no nos ahogue, ¿no? Voy a ser infidente aquí un poquito, pero recuerdo hace creo que fue hace un mes más o menos, a mi mami siempre le escuchaba, ¿no? Oye, murió un chinito, un actor, lo han matado porque sabía no sé qué. Y toda la conversación de mi mamá giraba en esto, ¿no? Se había quedado, le había impactado tanto esta noticia, ¿no? Que había interiorizado esto que había pasado. No es un auxilio psicológico esto, pero les platico de esta experiencia porque así nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no hemos saltado ese bucle, o sea, estamos allí, no hemos saltado ese episodio y estamos en bucle, reviviendo la situación, eso va quedándose aquí.
va quedándose aquí, ¿no? Entonces, nos pasa que cuando no trabajamos esta parte del enlace con apoyos, ¿no? En vez de solamente atender, eso empieza a quedarse con nosotros, o sea, cargamos la historia del otro, ¿ya? Entonces, aquí importante es que yo conecte a la persona con otros organismos, con otras personas, cuando yo siento que la situación me está consumiendo, ¿ok? Eso es importante respecto al enlace con apoyo. Cuando estoy así como que dándole vuelta al asunto, ya no lo puedo trabajar, ya no voy a poder hacerle el seguimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso de repente son situaciones que calan mucho en uno y nos va a perjudicar en el autocuidado. Entonces, acuérdense, la E tiene que ver con el enlazar el apoyo, con derivar las situaciones, ¿no? Con conectar a la persona con estas redes de apoyo formales para que se pueda garantizar el cuidado. Entonces, este anexar o conectar tiene que ver con contactar a la familia, a los tutores, a los psicólogos escolares, de repente, si estás en el contexto educativo, ¿no? A servicios externos, si estamos en la parte clínica. Entonces, es importante el conectar, ¿ya? También el conectar con otros apoyos, el enlazar con otros apoyos, tiene que ver también con brindarle el apoyo, brindarle el auxilio que requiere esa persona. Recuerden este principio que el abordaje no es solo tuyo, no es individualizado, o sea, no te puedes hacer dueña de lo que pasa porque tú le diste los primeros auxilios. Si tienes que derivar porque la situación se escapa de tus manos, entonces se deriva, se hace el acompañamiento hasta que se conecta, pero luego ya nosotros solamente hacemos el seguimiento, no podemos intervenir más, ¿listo? No nos podemos enganchar. Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Con el primer modelo, con el modelo ACCE. Entonces, para hacer un resumen de este modelo, aquí es importante que nosotros podamos ayudar sin invadir. Que podamos estar calmados al momento en que vamos a ayudar, ¿no? A brindar nuestro apoyo. Sepamos identificar qué señales se requieren, ¿no? ¿Qué se necesita en ese momento? ¿Qué señales hay y qué necesita cubrirse respecto a necesidades? Y el último paso, que es la E, es quién más debe involucrarse, ¿ya? ¿Quién más debe participar en esto para poder completar el apoyo o el acompañamiento? ¿Listo? Hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? Chicos, chicas. Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. Cuando dice sí, señora, me siento vieja. Muy bien, Jamie. Listo. Me parece que eres colombiana, ¿cierto? O ecuatoriana. Así dice. Sí, colombiana. Ajá, sí, sí. Tengo una amiga así que también cuando me habla me dice, sí, señor, yo, sí. Muy bien. Vamos avanzando. Ya, espérenme para irme por acá. Listo. Muy bien. Vamos a ver ahora el otro modelo, que es el modelo Look, Listen y Link. ¿Ok? Este modelo LLL, ya como les platicaba hace un ratito, es un modelo que está propuesto y muy difundido por la OMS. Este modelo de LLL se utiliza mucho en contextos de crisis, ¿no? Terremotos, tsunamis, crisis humanitaria, de repente la pandemia que vivimos, ¿no? O las endemias que a veces surgen. Entonces, esto se utiliza en estas situaciones, ¿ya? Digamos así que es un método bastante simple, ¿ok? Su simplicidad operativa es la que lo hace bastante atractivo para poder utilizarlo, ¿no? Sobre todo en contexto educativo, como agente comunitario o como parte del trabajo que podemos hacer dentro de nuestra formación
de nuestro empleo, nuestro trabajo, de repente en el contexto clínico, hospitalario. Entonces, se presta mucho, es muy adaptable, ¿ok? Y sobre todo, como dice allí, no necesitas ser un experto para poder darlo, ¿no? Porque utiliza bastante lo que es el criterio común, ¿listo? Entonces, para este modelo es importante que use esta lógica. Primero observo, ¿ya? Luego escucho y finalmente conecto. Es decir, que tú estás allí para recibir la información que la otra persona quiere brindar. Primero observo, escucho y recién al final conecto. ¿Listo? Entonces, el mirar ya es antes de que yo pueda intervenir, tengo que evaluar. A eso se refiere. Antes de intervenir, evaluar, mirar cuáles son las condiciones. ¿Ok? Este mirar no es de manera pasiva, como dice aquí. ¿Ok? Implica una evaluación rápida. Es como que haces un scan de lo que está pasando, ¿no? Infieres situaciones, deduces rápido, entonces ese es el mirar. Te haces consciente de lo que está pasando en el contexto, ¿ya? Miras los riesgos, evalúas cuál es el potencial de la situación para poder intervenir, ¿listo? Entonces, aquí en este mirar, en este evaluar, nosotros vamos a mirar, vamos a identificar cuáles son estos riesgos inmediatos. Los riesgos inmediatos pueden ser físicos, pueden ser emocionales o también pueden ser sociales, ¿ya? Identificar también cuáles son estas necesidades urgentes y cuáles son las condiciones en las que estamos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Primero, observar si la persona está a salvo, ¿ya? Entonces, la otra persona está a salvo, ¿ya? Está orientada, ¿no? Hay un riesgo, hay riesgo para ella o para otros, o para él o para ella o para otros, ¿no? Está desorientada, de repente está disociada, desregulada, ¿no? Disociada es que está fuera de la realidad, ¿ok? El entorno en el que está es privado, ¿ok? Se expone. Entonces, eso es lo primero que yo debo tener en cuenta en este look, en este mirar. ¿Listo? Entonces, supongamos, creo que la clase pasada les hacía este ejemplo, ¿no? De esta niña que estaba, por ejemplo, en el aula, que empieza a hiperventilar después, Mateo era, ¿no? El caso. Empieza a hiperventilar después de un examen, comienza a sentirse mal, los demás se dan cuenta, comienzan a rodearlo, se muere de vergüenza, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Este look, este mirar sería riesgo, sí, de exposición, el aula está llena, ¿ok? Signos fisiológicos, sí, hiperventilación, ¿verdad? Hipervigilancia, que está mirando de un lado a otro, reporta que ya no puede más, que tiene como mareos o vértigos, entonces ya estamos viendo allí signos fisiológicos de la ansiedad, sudoración, temblor de manos, voz quebrada, esos son signos fisiológicos de lo que es la ansiedad, ¿no? Y no hay riesgo físico, pero sí hay este riesgo emocional. Entonces, lo que pasa comúnmente es que nosotros no evaluemos estos riesgos y solo reaccionemos, pero al considerar este modelo de las 3 L's de la OMS, es que yo primero evalúe cuál es la condición en la que se encuentra la persona y en la que yo estoy también para evitar que surja la iatrogenia. ¿Se acuerdan? La iatrogenia es esto, cuando nosotros intervenimos, en vez de ayudar o en vez de proteger, perjudicamos, ¿ok? Entonces, este mirar nos va a ayudar a que la ayuda a evitar, perdón, que la ayuda se convierta en daño. ¿Listo? Luego tenemos este listen, que es el escuchar, ¿no? Yo escucho, no pregunto. Solo escucho, estoy allí, hago notar mi presencia, ¿ya? Entonces, el listen es escuchar, pero no preguntar. Entonces, la presencia que voy a manifestar es de manera empática.
no presiono a que me cuenta, no ofrezco que me cuenten y yo guardar secretos sin saber realmente o sin preparar a la otra persona acerca de la confidencialidad de la información. No interpreto, miren cuán importante, no interpreto, ¿ok? Y no busco soluciones en ese momento. Acuérdense de la esperanza positiva, ¿ok? No busco soluciones en ese momento. Yo no tengo que resolver la existencia de la persona. En ese momento solo tengo que contener. Escuchar es contener, ¿ya? Entonces, aquí el objetivo de la información es que el objetivo no es que yo obtenga información, ¿no? Sino que valide lo que está pasando la otra persona, evite que la persona se quede con esta sensación de estar solo, ¿no? O de que no tiene red de apoyo para afrontar la situación difícil. ¿Qué más? Evito, favorezco, ¿no? Lo que es la regulación emocional, la calma. Entonces, a través del modelado, a través de repente de la autoeficacia, transmito esto, ¿no? De que la otra persona pueda ir regulando aquello que está sintiendo de manera desbordada. Entonces, aquí importante escuchar, no juzgar. Acuérdense de la frase. Nosotros escuchamos, no juzgamos, ¿sí? Vemos, pero no juzgamos. Aquí aplicaría esa frase. ¿Listo? Yo no corrijo emociones. Yo no digo, ay, qué exagerado, ¿cómo estás diciendo eso, hombre? Si es una cosita tan sencilla. No. Eso es corregir lo que la otra persona está sintiendo. Y dejas que la otra persona se guarde las cosas por temor a ser juzgado, ¿no? A ser observado. Muy bien, lo dejas vulnerable. El tercer aspecto de esta técnica es el conectar, ¿ya? El conectar tiene que ver con que la ayuda no va a terminar cuando yo escucho simplemente. El conectar tiene que ver con la forma en cómo tú vinculas a la otra persona con las redes de apoyo, ¿ok? Cómo le ofreces estos distintos caminos que puede tomar para poder atender aquello que le está sucediendo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, en una situación de robo. Imaginémonos en una situación de violencia doméstica o en una situación de cualquier tipo de violencia que puede ser psicológica, sexual, física, ¿no? Entonces, aquí lo importante es conectar. ¿Ya? No solo yo te presto mi oído para escuchar, sino yo también te ofrezco estas instituciones o estas alternativas, ¿no? Que van a poder brindarte el apoyo, los recursos, el servicio para poder dar solución a lo que estás sintiendo, ¿ya? Este conectar, que también lo vemos en el SCE, ¿ok? Es que pueda incluirse, por ejemplo, a la familia y a los amigos como red de apoyo. Que también se tengan a estas redes institucionales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en la escuela, el tutor, el psicólogo, la dirección, que pueden ser organismos del Estado, la DEMUNA, las municipalidades, ¿ya? Entonces, sí es importante que podamos vincular, ¿ok? Y derivar a servicios especializados cuando se compete, cuando lo necesita realmente la persona. ¿Bien? Entonces, acuérdense, cuando nosotros estamos en esta parte de aquí del conectar, no es solamente decirle, mire, ¿sabe qué, señora? Aquí tienen ustedes, pues, el Estado provee un centro de emergencia mujer. Usted puede ir a hacer su denuncia, ¿no? A esta hora, tardecito, en la mañana puede ir porque las comisarías, pues, le prestan esto, ¿no? Hay abogado, hay psicólogo todo el día, hay algunos centros de emergencia mujer que ofrecen ese servicio, ¿no? Entonces, usted puede ir y poner su denuncia y ya la dejas a la de Dios, ¿no? Entonces, conectar es darle sentido de por qué. Porque es importante, señora, que usted de repente reporte estas situaciones, porque es importante que no se quede aquí con esto va a pasar, ¿no? Con ignorar lo que está ocurriendo. Entonces, clave aquí o lo importante aquí es que yo hable acerca de estos apoyos, ¿no? De esas instituciones que son accesibles, que involucre a la persona también en que ésta decida sobre sí.
y explicar el sentido de cada enlace, ¿no? Porque es importante, porque es importante el abordar o el ir a estas instituciones. Jamie, ¿un accidente? ¿Cómo así? ¿Qué accidente? ¿Te refieres a cómo pasan las sirenas? De pronto un accidente automovilístico o un accidente, alguna caída o un accidente empresarial. Todos Ujú. estos accidentes, una persona puede entrar en estado de pánico, por ejemplo. Ah, claro, claro, Ver sí. cómo pues, atender a esa persona en estado de pánico. Ujú, sí, es cierto, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, aquí acaban de pasar varias sirenas, ¿no? Varias ambulancias, entonces yo escucho y de repente hasta entro en pánico, ¿no? Mi hermano todavía no llega de trabajar, mi esposo está por fuera, mis hijos están afuera, ¿qué les habrá pasado? Los llamo, no me contestan y entro en crisis. Eso puede ser un momento, ¿no? Un momento donde se puede ofrecer estos primeros auxilios, ¿no? El poder ayudar a contener a la otra persona. Es natural, es normal que se preocupe, ¿no? Pero ayudarle a que a que regule eso que está pensando en este momento, porque más entiendo que angustia es lo que está pensando, ¿ok? Muy bien, acuérdense, conectar es la forma en cómo nosotros vamos a transformar la ayuda en continuidad. Dice, y cuando sufre violencia psicológica en el matrimonio y no lo habla con nadie y entra en crisis, es que ahí hay que aprender a leer las señales, ¿no? Entra en crisis, de repente por allí se entrevista a la pareja, se nota que mira cada vez que se le hace alguna pregunta, la pareja contesta, ¿no? Por ella, ¿no? Evita, por ejemplo, salir, hay varias señales. Justo se me estaba ocurriendo el poder presentar aquí en ITEC, ¿no? Justo temas así, ya para ir entrando más a este rubro o a este campo que es el observar, el poder brindar, ¿no? El acompañamiento más allá, en caso de que ustedes estén, pues, también en ambientes de centros de emergencia mujer, postas médicas, ¿no? Puestos de salud, donde se requiere el poder conocer esto, ¿no? Sí, sí, hay estrategias, hay técnicas de entrevista, Karina, para poder recopilar esa información. No te van a soltar así nomás la información, ¿no? No te van a informar, no te sueltan así nada más, no te dicen, difícilmente. A veces porque son situaciones normalizadas, ¿no? Se entienden como que es parte habitual, se esperan, y otras veces porque llega a tal extremo la violencia que la persona que sufre la violencia, no es que le impidan hablar, sino que teme las consecuencias, ¿no? Y normalmente es porque hay más personas que están involucradas o que de repente van a recibir las consecuencias ¿ya? Entonces, digamos así que es otro tema de conversación, ¿ya? Pero sí, lo importante es que de repente tú te encuentras con una persona que es, nosotros le decimos BS, ¿no? O violencia física. Entonces, no es ya déjalo, mira que no sé cuánto, no. Aquí lo importante es derivar, hablarle de estos programas, ¿no? Mira, tienes, por ejemplo, en Perú, programa Aurora, mira, tienes estos centros de emergencia, estos centros de emergencia mujer, tienes a la de Muna, ¿no? Tienes las comisarías que de por sí han cambiado bastante la perspectiva respecto a cómo atender las crisis, ¿no? Antes nosotros, bueno, culturalmente las mujeres no solo luchábamos con el maltrato físico, sino también luchábamos con este maltrato cultural, ¿no? De repente por ahí alguien iba a reportar a una hija desaparecida y lo primero que te decían, de repente se escapó con el enamoradito, ¿no? Los, este, los parámetros, ¿no? El generalizar, el ser indolente, a veces impide que nosotros pues, podamos prestarle la asistencia adecuada a estas situaciones. ¿Ok? Oh, sería lo ideal, Ana María. Sería lo ideal.
Pero así como las mujeres son víctimas de violencia, también hay varones víctimas de violencia. Son varios factores los que influyen allí, ¿no? Por uno que más quisiera tener una vida tranquila, un matrimonio tranquilo, una relación de parejas tranquila, pero no siempre tenemos esas condiciones, ¿no? Puede ser que tú esperas mucho, confías mucho, pero las circunstancias no se prestan para eso. Creo que más que esperar que tengas esta condición es saber leer las señales, ¿no? Entender cuándo ya escapa, hasta dónde puedes esperar, hasta dónde puedes tener esperanza de cambio y cuándo realmente ya no lo es, porque el que nosotros aprendamos a tolerar el maltrato es un tema cultural y de crianza, ¿ok? Ya también, como les digo, ya sería profundizar en factores o en raíces que nos van a apartar de lo que es el tema de la clase de hoy. Pero sí es como para discutir, como para analizar, como para considerar, o si alguno de ustedes está haciendo tesis, como para hacer investigación en esto, ¿no? Porque da para mucho los factores de por qué una persona, esto nosotros lo evaluaríamos como creencia irracional, ¿no? Porque una persona soporta tanto, ¿no? Nos pasa a todos, hasta los que estamos profesionalizados y creemos que no vamos a sufrir de esto, ¿no? Entonces, lo importante es saber detectar esas señales. Pero viene muchísimo de los modelos de crianza, ¿no? Viene muchísimo de la individualidad, viene muchísimo del crecimiento personal, sobre todo, tanto para varones como para mujeres. No estoy sesgándome a que sea solo de varones, solo de mujeres, que digo, ¿ok? Muy bien. Vamos a ir viendo cómo integramos estos modelos de primeros auxilios psicológicos en la escuela. Les he puesto en la escuela, ya, hoy día les he puesto en la escuela, porque digamos así que en la parte clínica o en la parte hospitalaria, es como que se hace rapidito la contención y se deriva a los servicios especializados, ¿no? Entonces, más que todo, estos modelos, cómo los adaptamos a las escuelas. Aquí hay un punto importante que tomar en cuenta, y es que cuando nosotros aplicamos estos primeros auxilios, estos modelos de primeros auxilios, no es que sea un acto aislado, no es que está ajeno a lo que el dar los primeros auxilios psicológicos, está ajeno a lo que como institución debería manejarse o conocerse, ¿ok? Recuerden, es un trabajo articulado, hay que respetar los límites profesionales, entonces en eso yo voy a hacer mucha incidencia. Y no solamente los límites profesionales, sino también el contexto en el que estamos. Porque por muy psicóloga que pueda ser yo, si la situación me ocurre en la escuela, yo no puedo hacer intervención. Tiene que limitarse a hacer el acompañamiento o a brindar los primeros auxilios, nada más. ¿Ok? Entonces, esta integración lo podríamos traducir en cómo el modelo de primeros auxilios psicológicos se puede adaptar a la práctica cotidiana. Entonces, aquí hay tres pasos. El flujo de actuación, ¿no? Es quién detecta la crisis, quién detecta la situación, quién aborda, quién aplica los primeros auxilios. El docente. Entonces, aquí el docente no va a indagar a profundidad, ¿no? Lo que el docente va a hacer es poder atender en el momento que se necesita, ¿ya? En el momento que se necesita. Entonces, es importante que solamente brinde, por ejemplo, la seguridad, transmita la calma, ¿no? Esta escucha breve también que puede dar, y luego derive. ¿A quién va a derivar? Al psicólogo escolar, ¿no? Este psicólogo escolar es quien va a profundizar en la contención, ¿no? Va a identificar por ahí algunos factores de riesgo y va a definir si se continúa con el acompañamiento o si se deriva, ¿ya? Y también aquí él es quien va a coordinar con las familias. Y
en tercera instancia, quien entra en el flujo también es el equipo directivo, ¿no? El equipo directivo, pues, que nos permita tener espacios en los que nosotros de repente podamos conversar con los estudiantes, no que nos pongan debajo de una escalerita o ahí en la esquinita de la oficina de dirección, ¿no? Se tiene que tener un espacio que sea, un ambiente que sea agradable, un ambiente que, también guarde la discreción o la confidencialidad, porque a veces nos ponen, ¿no? Al costadito de un ambiente, las paredes de repente están muy abajo, todo lo escucha el del otro salón o del otro ambiente y ya se perdió la confidencialidad, ¿no? Y más que esto se transmite como chisme ya, entonces pierde. Y a veces, en este caso, en el contexto educativo, el estudiante dice, ¿no? El psicólogo, la persona que le prestó la contención es chismoso, ¿no? No vayas con él, es chismoso. Ya perdimos ya. Entonces, esto es importante de tener en cuenta, ¿ok? Acuérdense, brindar estos primeros auxilios psicológicos no significa que voy a reemplazar las funciones que tienen los otros partícipes del proceso, sino que voy a ordenar, ¿no? Tengo que respetar estas como jerarquías dentro de. Luego tengo esta otra parte que es el registro, ¿ya? El registro tiene que ver con el plasmar, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces, el registro me va a permitir, pues, que yo brinde el seguimiento adecuado, pueda tener un respaldo de estas decisiones que se tomaron en el momento, y lo otro, ¿no? Evitar estas intervenciones sin criterio, sobre todo. ¿Okay? ¿Qué debo de informar? ¿Qué debo tener en cuenta al momento en que yo hago el reporte, ¿no? Fecha, el contexto en el que sucede la situación, el motivo de intervención, lo que se aplicó, los principios aplicados, ¿no? ¿Qué pasó después de brindar estos principios aplicados con el estudiante y las acciones de seguimiento, ¿ya? Y las acciones de seguimiento. Luego tenemos esta derivación oportuna, ¿ya? Entonces, en la derivación oportuna tiene que ver con el que yo reconozca hasta dónde están mis límites. Esto no es fallar, acuérdense. Esto es reconocer hasta dónde puedes llegar tú. Entonces, cuando nosotros derivamos, cuando tenemos conciencia de que hasta ahí llegan nuestro alcance, nuestro apoyo, nuestro trabajo, nosotros estamos protegiendo a esta persona a la que se le brindó los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Acuérdense, ¿qué señales debemos tener en cuenta? Aquí les he puesto. ¿Ya? Señales que debemos tener en cuenta para poder hacer esta derivación. Por ejemplo, si la persona tiene ideación autolesiva o ideas suicidas, si de repente está en una situación de comportamiento ansioso o episodios depresivos muy largos, ¿ok? Tiene un malestar que no baja por nada, no disminuye este malestar en general, ¿no? Se desconecta completamente de la realidad. Entonces, aquí tú tienes más de 2 criterios en esto y tienes que derivar definitivamente. ¿Listo? Aquí les he puesto un poquito estos indicadores de derivación, ¿no? Respecto a estas conductas que sí son importantes de tener en cuenta, que es, por ejemplo, la ideación. Les he puesto yo ahí ideación autolesiva o ideación suicida, también se le conoce, ¿ok? Esta ideación autolesiva es uno de los casos, por ejemplo, o una de las circunstancias en las que no se va a poder resolver o no se va a poder atender con primeros auxilios psicológicos. No lo va a poder resolver en ese momento, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es derivar. ¿Por qué? ¿Por qué necesita derivar? Porque estas conductas autolesivas pueden incrementar rápidamente, así, rápidamente. Puede que tú dices, ya lo contuve, está bien ahorita, y de repente no se cerró bien y del día para otro ya se hizo daño, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera o qué se toma en cuenta en cuanto a la ideación autolesiva? Pensamientos muy, muy recurrentes de hacerse daño, ¿no? Y no solo los pensamientos, las acciones, por ejemplo, de hacerse daño, ¿no? Estas expresiones verbales, ¿no? Deseos de morir,
expresiones de agotamiento, expresiones de no tener sentido la vida, ¿ok? Y de repente esta conducta de dejo todo arreglado, no quiero que queden pendientes, me despido, doy regalos, voy dejando por ahí como que notitas, también son conductas preparatorias, ¿ok? ¿Qué más tenemos en cuenta aquí? La desregulación emocional persistente, ¿no? Un llanto incontenible, ya no sé ni por qué, ni cuándo, ni cómo, pero siento estas ganas de llorar que nadie las para. Llanto incontenible reiterado, ¿no? Ataques de pánico, sudoración, hiperventilación, incapacidad de poder fijar la atención o la concentración, ataques de pánico frecuentes, ¿ok? Sentimiento de que el corazón se sale, sensación, perdón, de que el corazón se sale de pecho, que es las palpitaciones aceleradas, ¿no? Algunas personas reportan estos síntomas de ansiedad como que sienten que la sangre les late. Esa es la denominación, ¿no? Y es un ataque de pánico. Les ponía acá esta irritabilidad extrema, ¿no? De repente se le aborda y ya siempre no con el ceño fruncido, con la voz desganada, la voz agresiva de repente. Entonces, ahí también vamos a identificar esta desregulación emocional, ¿ok? Y lo otro es el bloqueo cognitivo prolongado. Este bloqueo cognitivo prolongado se entiende como esta incapacidad de tomar decisiones, ¿ya? No sé si decido o no decido y a las finales queda allí, no se hace nada. El otro aspecto son estas conductas de riesgo, ya las agresiones físicas, las peleas constantes o búsqueda de la pelea, ¿no? Entonces siempre buscan estar en situaciones en las que esté en riesgo físicamente. El que se consuma sustancias, no solamente sustancias alcohólicas, sino de repente por allí, sustancias que van a ser nocivas para el cuerpo, ¿ya? Entonces, sí, este consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, hipoclorito de sodio, de repente por allí, aceite, un poco de combustible, las personas que están en este afán de autolesionarse, entonces comienzan a mezclar frutas con esto para pasar a solapado, pero teniendo en cuenta hasta dónde, es como que van midiendo hasta dónde soportan, ¿ya? Un comportamiento sexual que es muy, muy promiscuo, muy peligroso, ¿no? Muy riesgoso, también es una conducta de riesgo, y el abandono escolar que se está vinculado a estas crisis emocionales también, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, acuérdense, es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo que hay situaciones en las que no se van a poder trabajar con primeros auxilios psicológicos, y si nosotros las enfrentamos, tenemos que derivarlas sí o sí. ¿Listo? Ojalá que podamos hacer el caso en 5 minutos, está sencillito, está rapidito. Les leo de qué trata, ¿ya? Mateo tiene 15 años. Mateo normalmente es un niño aplicado, es un adolescente aplicado, muy competitivo dentro del aula, pero resulta que el miércoles por la mañana, ¿no? Los chicos están rindiendo un examen trimestral de matemáticas. Mateo es muy, muy autoexigente, ¿no? Siempre busca obtener las mejores calificaciones, pero ese día Mateo mira el examen y está en otro idioma. ¿Ok? Mateo está mirando el examen fijamente y de pronto se le cae el lapicero. Comienza a respirar muy fuerte, se escucha la respiración. Esta respiración es entrecortada, empieza a sentir mareos, ¿no? Empieza a enrojecer, a palidecer la piel, a sudar, ¿ya? Y comienza a sujetarse el pecho con una mano, ¿ya? El compañero de al lado le avisa al maestro y le dice que algo le está pasando a Mateo, ¿ok? Cuando se acerca, ¿no? O cuando tú te acercas, ¿ok? Mateo intenta ponerse de pie, pero tropieza con su silla. Los ojos están demasiado abiertos, está sudando frío y balbucea que ya no puede más, que se va a morir.
que lo saquen de allí. ¿Listo? El resto de los alumnos, que son 25, han dejado de hacer su examen y observan la escena con terror, con ansiedad. ¿Listo? Ya más o menos se pusieron en el contexto de Mateo, ¿sí? Ya han ido avanzando. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A través de esta fase de look vamos a evaluar o vamos a ver qué riesgos notan ustedes, qué riesgos han notado para Mateo y para el grupo. A ver, lo vamos comentando, qué riesgos observaron para Mateo y para el grupo. ¿Y qué es lo primero que le dirías a Mateo, ok? ¿Y qué le dirías al resto de la clase para que ésta no entre en pánico? Recuerden que ya están observantes con la expresión de pánico, ¿cierto? Muy bien, vamos respondiendo la primera parte, que es la fase del observar y del hacer el acercamiento. Entonces, ¿qué riesgos observan para Mateo? Chicos, ¿siguen allí? ¿Sí? ¿A dónde lo llevarían? Ya Mateo está diciendo que ya no puede más, que lo saquen de allí. ¿A dónde lo llevarían? ¿Lo dejan en el aula? Pues Gracias, Mimi. intentando lesionar, ¿no? Ujú. ¿A dónde lo llevaríamos? Pues lo sacaríamos de ahí a un, digamos, con enfermeras, pues para determinar qué le sucedió a nivel físico y pues con psicología. Y si no hay enfermeras, Psicología, estás tú solita, tú solita. ¿Está bien? revisar pues el estado del niño en todos sus niveles. Ujú. Darle agua, dice Yamilet. Ujú. Sí, Sí, como todas las... sacarlo del aula. Sacarlo del aula es el primer paso, exacto. ¿Listo? ¿Y qué le dices a Mateo? ¿Y qué le dices a los demás chicos? Acuérdate, no solo está Mateo en crisis, por ahí hay personitas asustadas. Entablaríamos un diálogo, ¿no? Mateo, soy tu profesor, vamos a salir del aula. ¿Ok? ¿Está bien si salimos? Sí, ok. Y sacamos. Y a los demás chicos, de repente por ahí usamos siempre al brigadier o a alguien, ¿no? Que mire, que esté atento o que vayan a llamar a otra persona. Puede ser la indicación, ¿verdad? Les Profe, apuesto que los demás van a entrar en pánico para poder copiarse. Me imagino esa escena. Dime, Karina. a los chicos, a los compañeros, cuando primero me acerco a Mateo, trato de en ese momento abrir un diálogo con él y ante la observación de sus compañeros les diría también a los chicos, él está bien, cada uno ponga atención a lo que está realizando, no se distraigan, vamos a continuar con la tarea. En este momento vamos a salir, entonces invitarlo, pero mientras tanto tratar de tener contacto visual con él para observar físicamente cómo responde también él. Ujú. Sí, sí, Karina, es cierto. Se me acabó de ocurrir algo ahorita y es que yo creo que también podríamos tener como que un protocolo de qué hacer en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si ocurre una situación en la que el maestro tiene que salir, uno de los compañeros asume inmediatamente el rol de protector o de contenedor en ese momento, ¿no? Entonces puede ser una opción también para poder contener al resto de chicos que queda dentro del aula y poder brindarle esta primera contención o auxilio en este caso, Mateo, ¿no? Y a Mateo, que dice que se va a morir, ¿cómo le aplicaríamos esta validación emocional, ¿no? Sin minimizar su miedo. Bueno, yo también en algún momento todos vamos a morir, pero
no, no creo que ese sea hoy, no creo que sea ahora. Espero que no sea Cualquier día menos hoy, ¿no? hoy que estás hablando conmigo, que puedo conocerte y bueno, y hablar un poquito más. Ujú, claro, validar es esto, sí, todos vamos a morir, pero no ahora, ¿no? Puede ser una respuesta. O lo otro es, entiendo, Mateo, que ese pensamiento se haya instaurado en ti, ¿no? Es el miedo, digamos así, que es una respuesta como que esperada acerca de lo que tu cuerpo está sintiendo, ¿no? Muy bien. La fase de clarificación de las necesidades, ahí preguntamos, ¿no? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas que me quede aquí contigo? ¿Está bien este lugar para ti? ¿No? Hasta que te empieces a recuperar, no te preocupes, luego retomamos lo del examen, esto está en segundo plano, porque de repente eso también va a ser de inquietud de Mateo. Recuerden que Mateo es muy competitivo, ¿ok? Y la última fase sería la de conectar, ¿no? Una vez que ya Mateo está sentado, está respirando mejor, ¿qué debemos hacer? Miss, comunicar a los padres y derivarlo a que pueda él pasar por el psicólogo y tener terapias. Claro, muchas gracias, Cristina. Perfecto, comunicar a los padres, ¿no? Comunicar a los padres. No hablamos todavía de terapias ni nada, pero sí comunicamos a los padres, damos aviso a las personas que participan dentro de los protocolos de protección en la escuela. Entonces, para que ellos ya evalúen. Nosotros contenemos al principio, pero ya derivamos para que ellos puedan hacer ya la evaluación un poquito más de recabar información, ¿ok? Pero acuérdense ustedes, no ofrecen ni terapias, no dan soluciones, solo contienen, ¿no? No preguntamos qué sucedió tampoco, solo intervenimos, solo ayudamos, solo brindamos nuestra presencia y el acompañamiento. Muy bien chicos, muy bien clase, hemos llegado al final, qué rápido se pasa, ¿no? Rapidísimo. Yo siento que esto vuela, el tiempo vuela. Bueno, ya nos queda nada más una sesión para terminar este curso. Ustedes serían este primer grupo que estaría terminando este curso y estoy más que encantada con ustedes. Gracias por la participación. De mi parte, hoy ha estado buenísima, han participado bastante. Así no se siente un monólogo, ¿no? Entonces, los espero el día jueves para ir cerrando nuestro curso de primeros auxilios. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho.